Estudiantes de la Escuela de Trabajo San José, muchachas y muchachos, vamos a resolver un par de problemitas de las ondas que tienen que ver con su amplitud, longitud de onda, velocidad de propagación, etcétera. Para eso, muchachos, se utilizan 4 formulitas. Vamos a ponerlas por acá. La primera formulita dice que la velocidad de propagación es igual a la longitud de la onda, que se termina con este símbolo llamado lambda, dividido el periodo. Nosotros ya hemos hablado de longitud de onda y de periodo. Por favor, miren los videitos que están en este mismo canal donde se da la explicación de velocidad, longitud de onda y periodo. Segunda formulita. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. También habíamos hablado de esa formulita. La tercera es al contrario, que la frecuencia es igual a 1 sobre o divide el periodo. Y la última, que es una de las que más se utilizan, dice que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Muchachos, entonces con esas 4 formulitas vamos a resolver este ejercicio. Dice, un timbre eléctrico vibra con una frecuencia de 20 Hz, ya nos dieron la frecuencia. Recuerden que la unidad de Hz es lo mismo que tener 1 sobre segundo, ¿listo? Dando origen a una onda de amplitud igual a 1 centímetro. Amplitud de 1 centímetro, ¿listo? Y tiene una longitud de onda de 44 centímetros, longitud de onda, 44 centímetros. Listo, nos piden calcular la velocidad de propagación. La velocidad de propagación está en esta formulita y en esta. Este dato lo tenemos, que es 44 centímetros, pero no tenemos el periodo. O sea que esta formulita no la podemos aplicar acá, pero esta sí. ¿Por qué? Porque tenemos la longitud de onda y la frecuencia. De la velocidad de propagación, utilizando esta formulita, es igual a la longitud de onda, que es 44 centímetros, multiplicado por la frecuencia. La frecuencia es 20 Hz. 20 Hz. O sea que la velocidad es igual a 44 por 20. Vamos a hacer ese calculito, muchachos. No, todavía no hagamos el calculito, vamos a pasar estos centímetros a metros. Y vamos a pasar estos hertz a 1 sobre segundo. ¿Cierto? Recuerden que hertz es 1 sobre segundo. Vamos a pasar estos centímetros a metros. O sea, abajo tenemos que poner centímetros y arriba metros, y tenemos que un metro son 100 centímetros. Y con eso cancelamos metros con metros, y la velocidad nos da en metros sobre segundo, que son las unidades en que se da una velocidad en el sistema internacional. Por lo tanto, la velocidad es igual a 44 por 20 por 1 dividido 100. Vamos a hacer ese calculito, muchachos. 44 por 20 por 1 dividido 100. Listo. Hagámoslo aquí. 44 por 20 por 1 dividido 100. Y eso nos da 8,8 metros sobre segundo o metros por segundo. Esa es la velocidad de propagación de esa onda. ¿Listo, muchachos? Vamos a resolver entonces la segunda parte del problema, que dice calcular la velocidad si su amplitud se reduce a la mitad. O sea, vamos a calcular la velocidad si su amplitud se reduce a la mitad, que era 1 centímetro, ahora la mitad será 0,5 centímetros. Resulta, muchachos, que la velocidad, véanla en esta formulita y en esta otra, no depende de la amplitud. La velocidad depende de la longitud de la onda y el periodo, o de la longitud de onda y la frecuencia. Miren que ni en esta fórmula ni en esta implica la amplitud. Quiere decir, muchachos, que si la velocidad de su amplitud se reduce a la mitad, la velocidad sigue siendo 8, esto es amplitud, perdón, muchachos, la amplitud se reduce a la mitad, 0,5 centímetros. Si se reduce a la mitad, la velocidad de propagación sigue siendo la misma, 8,8 metros por segundo, porque no depende de la amplitud. Listo. O sea que ya resolvimos la segunda parte del problemita. Y la tercera, las condiciones para que la longitud de onda sea 22 centímetros. ¿Cuál formulita utilizamos?
utilicemos esta, que tiene la frecuencia, ¿cierto? Entonces la velocidad es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Vamos a despejar la longitud de onda, o sea, dejarla solita. Para eso, esta frecuencia que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda que la velocidad de propagación dividido la frecuencia es igual a la longitud de onda, ¿cierto? No, más bien hagamos lo contrario, muchachos. Dejemos esta frecuencia solita y pasemos a multiplicar la longitud de onda. Entonces nos quedaría que la velocidad y la longitud de onda que está multiplicando pasa a dividir, es igual a la frecuencia. La velocidad de propagación la tenemos 8,8 metros sobre segundo, 8,8 metros por segundo, y todo eso dividido la longitud de onda, que la longitud de onda es 22 centímetros, ¿cierto? Pero ojo, muchachos, que esto está en metros, ¿cierto? O sea que la longitud de onda hay que pasarla a metros. ¿Cómo se pasa? 22 centímetros por, pongo centímetros abajo y metros arriba, y un metro son 100 centímetros. Este 22, como el 100 tiene dos ceros, me corro dos espacios, sería 0,22 metros. Entonces sería dividido la longitud de onda de 0,22 metros. Listo. Eso tiene que ser igual a la frecuencia. Metros con metros se cancela, me da 8,8, 1 sobre segundo, que es ¿qué? Hertz. Entonces vamos a hacer ese calculito, muchachos. 8,8 dividido 0,22. Eso lo hacemos en una calculadora. 8,8 dividido 0,22. Quiere decir que la frecuencia tiene que ser igual a 40 Hz. Entonces, ¿qué me están preguntando ahí, muchachos? ¿Qué condiciones se deben cumplir para que la longitud de onda sea 22 centímetros? ¿Qué condiciones se deben cumplir? Que la frecuencia sea 40 Hz. Es decir, que la frecuencia se duplique. Listo, que pase de 20 Hz a 40 Hz. Listo, muchachos. Y con eso hemos resuelto el primer problemita de la aplicación de las propiedades de las ondas. Desde la Escuela de Trabajo San José vamos a hacer nuestro último problemita de las ondas y los componentes de las ondas. Dice así: una cuerda se sacude de arriba a abajo con una amplitud de 0,02 metros y una frecuencia de 8 Hz. Si su velocidad de propagación es 20 metros por segundo, calcular el periodo y la longitud de onda. Listo. Sencillo, muchachos. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia me la dieron, 8 Hz. Recuerden que Hz es lo mismo que tener 1 sobre segundo. Por lo tanto, el periodo es igual a este 1 dividido la frecuencia, que es 8, muchachos, 88 sobre segundo, ¿cierto? A este le pongo un 1 y hacemos ley de orejas. Esto me da segundos y esto me da 1 dividido 8. Vamos a hacer entonces ese calculito de 1 dividido 8, nos da 0,125. Por lo tanto, el periodo es 0,125 segundos. Quiere decir que esa onda se demora 0,125 segundos en ir y volver. Listo, muchachos. O sea que el periodo quedó listico, ya calculamos el periodo. Ahora, ¿cómo se calcula la longitud de onda? Tenemos lo siguiente, que la velocidad es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Listo. Para dejar esto melito, o sea, solito, esta frecuencia que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda que la velocidad dividido la frecuencia es igual a la longitud de onda, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? La velocidad la tenemos, es un dato del problema, 20 metros por segundo. Entonces nos queda 20 metros sobre segundo, todo esto dividido la frecuencia, que es 8 Hz.
que es 8 sobre segundo, ¿cierto? Esto nos da 20 metros por 20 metros multiplicado por segundo, nos da la oreja de afuera, ¿cierto? Ley de orejas, muchachos, dividido 8 por segundo. Se cancelan segundos con segundos y la respuesta nos queda en metros. ¿Qué hay que hacer, muchachos? Dividir 20 entre 8, ¿cierto? Si nosotros dividimos 20 entre 8, nos da 2,5 metros. Quiere decir, muchachos, que a la pregunta de calcular la longitud de onda, pues la longitud de onda es igual a 2,5 metros. Listo, muchachos, y con eso hemos terminado los ejemplitos y nuestro videito de las ondas y sus componentes y cálculos de velocidades y longitud de onda.